Bienvenidos a otra emisión de Río Bravo. Hoy vamos a estar hablando sobre la emergencia comunicacional. ¿Qué describe esta emergencia comunicacional? Listas negras, persecución ideológica, vaciamiento de los medios públicos, ultraconcentración para beneficio del grupo Clarín. Todo esto conforma un escenario donde el derecho humano a la comunicación, la libertad de expresión están en peligro. De todo eso, con una mesa de invitados imperdibles, vamos a estar hablando hoy, ahora, en Río Bravo. Un límite al discurso dominante. Entonces muchos se vinieron para de este lado. Alerta a todos los jugadores. Se está acabando el tequila. Se está acabando el tequila. Y para hablar sobre la emergencia comunicacional nos acompañan hoy en Río Bravo nada menos que Víctor Hugo Morales. Víctor Hugo, ¿cómo te va? Muy bien. Periodista, locutor y relator deportivo, conductor de La Mañana en AM750 y el diario El C5N. Ha escrito libros como Textualidades, Neoliberalismo, Medios, Dictadura, Maradona y el Fútbol, Papel Prensa, Grupo de Tareas, Mentira Diario y Audiencia con el Diablo, entre muchos otros. Un placer, un verdadero honor tenerte acá, Víctor Hugo. Cintia García, para ella también extendemos esta felicitación y gracias. No, gracias por la invitación. Directora de la plataforma multired La García, conductora de La García Radio por Radio Caput y en Somos Radio AM530. Docente de Periodismo de Investigación de la Universidad Nacional de La Plata, fue panelista de 678 y columnista en diversas radios, Continental, Nacional, Cooperativa, entre muchas otras. Otra Cintia tenemos, esta la conozco un poquito más, Cintia Ottaviano. Ella es doctoranda en comunicación también de la Universidad de La Plata, docente en la misma universidad y en la Universidad de Quilmes, fue redactora en los diarios La Prensa y Perfil y jefa de investigaciones periodísticas en el diario Tiempo Argentino. Además, fue defensora del público desde 2012 a 2016. Gracias, Cintia, por estar acá. No. Y Nora Beiras, periodista, egresada de la Universidad de El Salvador, magíster en Ciencias Sociales con orientación de educación en Flaxo, editora general actual de Página 12, panelista de 678 y columnista en diversas radios, Nacional, Splendid, Rock and Pop, etc. Bueno, la verdad que si teníamos que elegir una mesa mejor para debatir lo que queremos charlar hoy, era imposible. Los invito ahora a ver un informe que elaboró Río Bravo y luego del informe les voy a pedir un minutito de reflexión sobre lo que acabamos de ver. La política de Cambiemos sobre el sistema de medios argentino generó un disciplinamiento y uniformización sin precedentes. El gobierno fortaleció a los grupos privados concentrados de la comunicación. El caso paradigmático es el Grupo Clarín, que gracias al desmantelamiento de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual pudo mantener su estructura oligopólica. ¿Qué va a pasar con la ley de medios? Esta ley fue hecha para competir o para aniquilar al Grupo Clarín y algunos otros medios. Cadena 3 también estaba en la mira del gobierno, con las que el gobierno no simpatizaba. La regulación de la ley de medios no va a subsistir durante nuestro gobierno. No solo eso, siguió creciendo. Bajo el amparo oficial, la fusión de Cablevisión Fibertel con Telecom Personal lo convirtió en una de las 3 empresas más grandes del país. Macri, Vidal y Larreta distribuyen la pauta oficial de forma discrecional y en niveles récord hacia los medios afines como Clarín, La Nación, Perfil y el Grupo América. Estamos en un momento en que el gobierno dice hay que ajustar, a las provincias le dicen bajen los gastos en salud, en educación, lo que sea, pero bajen los gastos. Hay más de 300 empleados que están echando de la agencia oficial Telam, claro, que sigue sin funcionar, que sigue de paro. Bueno, en medio de ese marco de ajuste, de que no hay plata, al gobierno no tiene mejor que darle 700, aumentar el presupuesto, 700 millones de pesos más. 700 millones para hacer propaganda oficialista. Pero aparte, ¿a quién se la dan? Sin licitación, de manera directa se la dan a productoras amigas.
a productoras amigas de gobierno. Mientras tanto, la prensa no oficialista, aún contando con altos niveles de audiencia, quedó por fuera del reparto de pauta oficial, perdiendo una importante fuente de ingresos. El gobierno desalentó y puso en crisis a los medios de comunicación críticos, llevándolos a la compra forzada o al cierre. Por ejemplo, ante el vaciamiento patronal del Grupo Indalo, Cambiemos paralizó la pauta oficial para acelerar la crisis. Paralelamente, se estigmatizó a periodistas, comunicadores y dueños de C5N por su línea editorial crítica. Las presiones de la Casa Rosada para forzar los despidos de Roberto Navarro y Víctor Hugo Morales dan cuenta de ello. Finalmente tuve una reunión con el director, con Mariano Frutos, en donde cuando yo le digo no me dejes sin trabajo, y me dijo, no me pidas que yo vaya preso para salvar tu trabajo. El sector de medios se vio afectado en su conjunto por una ola récord de despidos, retiros voluntarios y jubilaciones anticipadas. Casi 4.000 trabajadores de medios fueron despedidos entre finales de 2015 y la actualidad. El caso de los 357 despedidos en Telam, alegando razones ideológicas por parte del gobierno, se refleja también en la fuerte persecución sindical que se vive en los medios privados. Un escenario en el que no puede escindirse la emergencia comunicacional que sufre el conjunto de la sociedad con el fin de condenar a la miseria a millones de argentinos. Una reflexión sobre el informe, Víctor Hugo. Marca la opacidad de la democracia hoy día. No hay democracia si un solo megáfono domina a los otros y a veces se convierte en la única voz posible a raíz justamente de la concentración pavorosa de medios que ahora se acentuó durante el gobierno de Macri. Lo que está en juego es la calidad de la democracia que tenemos y el periodismo de hoy día marca la etapa desde la aparición de la democracia después de la dictadura de más baja intensidad. Cintia García. Hace poquito tiempo estuve con la García en Tierra del Fuego y en una charla de 400 personas sobre comunicación, un chiquilín me pregunta ¿y cómo se hace para comunicar en este contexto, ¿no? En este contexto de concentración mediática? Y yo la verdad que intenté responderle con absoluta verdad y le dije con mucho ovario. Me parece que estamos ante un momento donde se van a tener que fortalecer nuestras convicciones, la conciencia de que lo que logremos lo vamos a lograr por el impulso de la, como decía Ars, ¿no? De nuestra propia prepotencia y no de un Estado, porque el Estado no está para brindar las plataformas, eso no está, por el momento no está y habrá que recuperarlo. Dramático el informe. Cintia Ottaviano, dígame usted. Interesante, porque ha sido muy detallado y minucioso lo que vimos. Marcaría que no son hechos aislados, sino que definitivamente se inscriben en una planificación estratégica que tiene el gobierno de Cambiemos, de Mauricio Macri, de una miseria comunicacional para las mayorías y de una acumulación histórica, de una ultraconcentración para las minorías, en este caso específicamente el Grupo Clarín y Telecom, que como se decía en realidad es un monopolio ya, porque es la única empresa en la Argentina, y esto no ocurre en el mundo, que puede dar el servicio de cuádruple play, que tiene que ver con internet, telefonía fija, telefonía móvil y televisión por cable. Entonces esto no había pasado absolutamente nunca y ha sido una planificación que tiene correlato en el plano económico y en el político. En el económico podemos verlo claramente en esta transferencia de recursos que hay entre quienes menos tienen hacia quienes más tienen, este neoliberalismo que estamos viviendo con rasgos neoconservadores en el ámbito político y una ultraconcentración en el plano comunicacional, que va increyendo y que hay que agregarle también a lo que hemos visto un copamiento de los organismos de control. Esto habitualmente no se dice, pero lo que ha hecho el gobierno de Cambiemos también, además de derogar la ley de servicios de comunicación audiovisuales, los artículos estratégicos, generar persecución sindical, ideológica, con prácticas neofascistas, vaciar los medios públicos como también está haciendo, no promover políticas públicas concretas para la comunicación alternativa, popular, sino todo lo contrario, copó, gubernamentalizó los organismos de control, de manera que tampoco hay nadie que los pueda controlar, no existe la Defensoría del Público con la titularidad como debería ser, la Comisión Bicameral del Congreso de la Nación se acaba de conformar pero venía sin funcionar y tenemos
a cargo del NACOM, que es la autoridad de aplicación, a quien históricamente se ha dicho la diputada Clarín. Así que es todo un consorcio de políticas que ha desarrollado para generar este desamparo de las audiencias y claramente una conspiración contra la democracia. Nora Beiras. Sí, a mí me parece que el punto central es lo que marcaban tanto Víctor Hugo como Cintia en el sentido del riesgo democrático que esto implica, porque me parece que cuando se discutió en su momento la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, quizás la focalización en lo que implicaba el grupo dominante, el grupo Clarín, no permitió ver el riesgo que implica realmente para la institucionalidad democrática la posibilidad de que haya una simetría en la emisión de mensajes con diferentes miradas. Entonces me parece que esto es realmente lo más grave que sucede y que tiene su... Digamos, y no es casual porque esto se da en el marco de un proyecto político que, como bien describían, está fundado en la concentración y en el privilegio a los más poderosos, pero que ha llegado al poder por un margen electoral muy escaso. Entonces, ese margen electoral escaso los obliga, en su lógica, a ir cercenando cada vez más la posibilidad de voces disidentes, máxime cuando las consecuencias de esas políticas de concentración alteran la calidad de vida de millones de personas. Entonces, me parece que cuando vos tenés voces que te pueden demostrar que hay otra agenda mediática y que esa otra agenda es la que realmente involucra la calidad de vida de millones de personas, esto puede hacer dudar a mucha gente, y esa mucha gente es poca gente en el sentido del voto definitorio para poder continuar con un modelo de estas características. A ver, la primera pregunta que yo lanzo a la mesa como disparador, siempre tratando de respetar el sentido de las agujas del reloj, pero también pueden charlar y conversar entre ustedes, siempre y cuando no sean intratables. Eso está clarísimo. Pero la pregunta quizás es la más difícil. Voy a empezar por la última pregunta, la que debería ser la última pregunta. ¿Qué hacemos frente a esto? ¿Qué hacemos, Víctor Hugo? Hacerlo cada vez más visible, marcar cada día las mentiras para, trabajando sobre esto, aunque lleguemos a menos gente, ir consiguiendo un boca a boca de la sorpresa y la indignación. Hasta Expert el otro día sacó un tuit diciendo cómo te ayudan amarillo, le hablaba al gobierno del PRO, los diarios Argento, los más importantes, y mostraba dos títulos de Clarín y Nación que eran iguales, señalando que había fracasado la sesión para hacer los allanamientos a Cristina Fernández de Kirchner por culpa del peronismo y el Frente para la Victoria. Y Expert les decía que habían faltado 2 votos y habían faltado 2 personas de Cambiemos. Ellos son capaces de tergiversar hasta eso, que parece muy tonto, muy torpe, pero que les es efectivo igualmente. Los que trabaron por una cuestión indecente, como ellos tratan de presentar, que se hicieran los allanamientos, son estos partidos. Entonces, insistiendo sobre esto, marcando a fuego cada una de las mentiras, yo creo que se puede crear una percepción como la que alguna gente tiene. Después me voy a explicar un poquitito sobre la vía y el hacía y el hace, que marca que ellos se están tomando nota de la pérdida de credibilidad. Es decir, ellos mismos pueden ser sus enemigos en la medida en que confrontemos con su actitud. Cintia. Sí, a mí me parece, sobre todas las cosas, no renunciar a la verdad. No, yo creo que ellos quieren ganar la crisis de verdad. Una crisis de verdad instalada hace mucho tiempo, que tiene que ver también con un modelo comunicacional liberado y arrojado y entregado, como la entrega de soberanía entregado al mercado. O sea, la brecha de la palabra es una brecha poder, es una brecha de poder. La brecha que hay entre las dificultades y las asimetrías que marcaba Nora es la misma brecha entre los más ricos y los más pobres de este mundo, ¿no? Entonces, primero eso, no ceder a la crisis. Ellos han instalado muchas crisis, pero sobre todas las cosas quieren ganar la crisis por la verdad, no renunciar a eso. Y en términos ya un poco más, te diría, profundos, psicoanalíticos inclusive, poner en ejecución nuestro deseo, no renunciar al deseo. No renunciar al deseo por el país que queremos, por la construcción de poder popular, por un periodismo profesional que profese un amor por la verdad. El deseo, dicen, ¿no?, es el motor de la insistencia.
el deseo es lo que nos va a hacer seguir insistiendo. ¿Qué hacemos? Además de confrontar y desear. Es una excelente pregunta, pero bueno, acá están marcados caminos con Víctor Hugo y Cintia muy claros. ¿Sí? Estamos marcando lo que nosotros pensamos que se puede hacer en los términos de la lucha cultural. Pero también se puede hacer si aparece un gobierno que sea capaz de tomar decisiones importantes para que este predominio y esta hegemonía tenga sus límites, los que tendría que tener. El intento de la ley de medios fue infructuoso. Bueno, hay que intentarlo de una manera más enfática. Es decir, el próximo gobierno que venga, si tiene verdaderamente ganas de ayudar a la democracia, tiene que adoptar medidas que sean democráticas, pero que sean muy enfáticas para que esto, en el dominio que tienen ellos, se termine. Generar las condiciones políticas, decís, y sin duda de eso se trata. Cuando hablamos en el plano comunicacional, estamos hablando en el plano político. No hay manera de concebir una cosa sin la otra. Y en ese sentido quería continuar con la línea del deseo, porque en la década del 80 se luchó muchísimo en el marco de algo que se llamó el informe MacBride de la comunicación, justamente por la opresión que había de la dirección comunicacional norte-sur frente a la dominación de Estados Unidos y esa perspectiva hacia los pueblos emergentes. Se pensó en un nuevo orden mundial de la información y la comunicación. Se van a cumplir 40 años del informe MacBride, que está ultra sepultado justamente por esa dominación que ha continuado. Entonces, uno de los caminos es soñar cuál es el mundo comunicacional que queremos construir. Y allí tomo la perspectiva de Víctor Hugo. Sin duda, la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual nos dejó, a pesar de la insatisfacción general, muchas ganancias. Entre ellas, la conciencia que significa justamente el derecho humano a la comunicación. La conciencia de que cada una de las personas tiene que acceder en igualdad de condiciones a la comunicación y que no es un privilegio de unos pocos, ni de unos gobernantes, ni de los dueños de los medios. Con esa educación crítica que comenzó por los debates de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, pudimos ir también generando nuevos medios. Así es como no solo tenemos radios en el ámbito de las escuelas o de las universidades, donde se crearon medios de comunicación. Digo, ahora estamos grabando en una universidad pública y esto es como consecuencia de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. Entonces, lo que faltaría ahora, desde mi punto de vista, es una organización territorial comunicacional. Hemos creado muchos medios y a la luz incluso de la persecución del macrismo hay una contracara, que son los nuevos medios post-Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual y post-macrismo incluso, para luchar contra ese cerco que pretendía un silenciamiento y un aval a las políticas del gobierno. Entonces, ahora parecería que tenemos que volver a crear un sujeto emergente de la comunicación, que ese sujeto viene empoderado por la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, que requiere entonces de una organización en cuanto a cuáles son las nuevas agendas, cuáles son las jerarquizaciones y criterios periodísticos, de qué manera dejamos de pensar en la contraagenda, en la contrahegemonía, sino cuál es la comunicación vital de los pueblos, de qué manera construimos una comunicación al servicio de esos pueblos. Y retomar la iniciativa parlamentaria. Definitivamente en el Congreso creo que tenemos un espacio, dada esa organización comunicacional territorial y dada estas prácticas de nuevas agendas, para seguir impulsando entonces el plan que nosotros y nosotras sí tenemos que crear de la democratización de la comunicación. Aún en este escenario regresivo, no tenemos ley de derecho de rectificación o respuesta, no tenemos ley de publicidad oficial, no tenemos cláusula de conciencia. Podemos pensar en una ley de fomento a toda la comunicación en general, no nada más que la radio y la televisión, también a la prensa gráfica, a la digital. Tenemos que pensar en la provincia de Buenos Aires en tener un sistema público de medios, es decir, ¿cuáles son los desafíos? Bueno, la de seguir organizando este campo que viene luchando por una comunicación democrática, que parece estar desamparado. Cuando recorres el país te das cuenta que hace falta comunicación definitivamente, y creo que allí tenemos un rol por cumplir para generar las condiciones políticas en las que evidentemente se pueda dar la transformación final. Nora, yo ahí quería destacar una cosita antes de escucharte. Hablabas de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual y yo quería hacer un rescate en particular también de 678.
en cuanto a la educación de audiencias críticas, cumplió un papel fundamental. Y creo que la importancia del 678 viene dada porque una de las cosas, de las primeras cosas que hizo el macrismo, más allá de derogar los artículos antimonopólicos de la ley de medios, fue precisamente sacar 678 de la pantalla. Digo, había alguna eficacia que estaba siendo allí atacada y cuestionada, previamente estigmatizada, demonizada, ¿no? Pero digo, ahí también me parece que es una cosa a reconocer como parte de lo que fue un proyecto comunicacional democrático, ¿no? No sé, Nora, me metí con el tema del 678, pero arranca por donde quieras. No, bueno, varias cosas. Me parece que, digamos, es difícil a veces sobreponerse a la desazón que te provoca la andanada, la verdad, de información o de pseudoinformación, de mentiras, y digamos, generar y retroalimentar permanentemente ese deseo y esa necesidad de argumentar para poner en evidencia la mentira. La verdad que es arduo, porque vos haces un zapping por los canales de aire y decís, ¿cómo una persona que llega a su casa después de trabajar, que tenga la suerte de trabajar, llega a su casa y escucha esto y pueda sobreponerse a esto? La verdad que es como narcotizante el efecto producto de que te dejan knockout, porque si te dicen que todo es realmente una cloaca, ¿vos qué haces con eso? Vos querés salir de eso. Entonces, me parece que eso es realmente implica para el espectador, para el ciudadano espectador, un esfuerzo. El estar informado, el poder separar en esa selva de informaciones falsas lo que es verdadero y lo que permita a uno poder elegir libremente, porque lo terrible de esto, lo terrible de la mentira en esto, es que no te coartan la libertad, porque si vos no podés elegir cuando estás partiendo de una premisa falsa. Si vos crees que lo que te están diciendo es verdad y lo que te están diciendo es mentira, el caso Maldonado, lo miro a Víctor Hugo porque está haciendo hoy en día en la radio un raconto de todas las mentiras atroces que se han expresado, se han volcado durante meses sobre la muerte de este chico en un río Chubut, en el marco de un operativo represivo de la Gendarmería Nacional, y cuando tenés a la ministra de Seguridad hoy en día felicitando al policía que está procesado por haber asesinado por la espalda a un supuesto ladrón. Entonces, esto es el marco en el que se da toda esta lógica de envenenamiento de las audiencias. Ahora, volviendo a digamos, ¿cómo hacer? Bueno, creo que sí, que es una tarea ciclópea en un punto y que, tanto como decían todos ustedes, el tema político, el tema de la decisión política, el tema del cambio en la recuperación de lo que implica un cambio democrático en la Argentina es fundamental para poder establecer cierto equilibrio en esta cloaca, y vuelvo a esta palabra porque yo siento eso, en la que está hoy la comunicación en la Argentina. Con respecto a lo que decías de 678, bueno, 678 es como, evidentemente es un programa que hizo historia. Le guste a quien le guste, lo critiquen como lo critiquen. Y por ahí cada uno de los que participamos podemos tener distintas críticas a cómo se hizo el programa o a lo que fue el resultado del programa. Pero me parece que sí es innegable que 678 ayudó a darse cuenta de lo que implica el poder de los medios de comunicación, de lo que hay detrás de los intereses de ese actor político que son los medios de comunicación cada vez más en este mundo de hoy. Entonces, esto es imperdonable. Yo creo que hay una pedagogía a destacar también. La realidad que vivimos hoy sería impensable con un 678 al aire. Sería impensable, digamos, con un programa dedicado a revelar las mentiras del poder, revelar las consecuencias del modelo de ajuste, revelar el carácter estructural, cultural, diría yo, del neoliberalismo o este darwinismo económico que ha vuelto. Digo, sería impensable. Digo, allí hay una explicación, insisto yo, a la eficacia del programa, ¿no? Digo, se atacó la eficacia, más allá de los balances y la síntesis posteriores, ¿no? Buena parte de la resistencia de hoy a esos medios de comunicación se le debe a 678. La gente aprendió a mirar una historia falsa contada por los medios de comunicación y era desnudada día por día. Era casi una necesidad. Y creó un sujeto. Terminó siendo reparador, siendo aliviador. Uno esperaba 678 para que se desmenuzaran, se desbrozaran y finalmente se aniquilaran las mentiras del día. Hace un año hoy, yo siempre invito a la gente que trabajen de ciudadanos, que se fijen, que no tienen que creer
pero ni siquiera en mi palabra no pido semejante cosa. Hace un año, Clarín publicaba una nota en la cual hablaba de que Maldonado había usado por última vez su celular el 21 de julio, 10 días antes de morir, y que estaba en el ámbito, en el radio, donde se había producido el ataque a un puestero que había sido atacado por 2 personas en la noche, supuestamente mapuches, y a las cuales él les había tirado una cuchillada que él mismo le quitaba valor porque no tenía claro si había podido herir a una de las personas, en todo caso una herida en un brazo o algo por el estilo. Que estaba instalando Clarín ese día junto con la ministra Patricia Bullrich, que Santiago Maldonado en realidad había muerto allí, claro, y que los mapuches lo habían enterrado, y que por eso, como decían ellos, Maldonado no había estado en el corte de ruta ni estaba con los mapuches. Ahora, cuando vos llegas a tu casa y te encontrás con esto, que es repetido por 300 canales, que son del Grupo Clarín, más todos los canales que se posicionan en ese lugar, por la incapacidad de muchos periodistas, por la complicidad de otros medios, o por el temor que otros medios le tienen al Grupo Clarín. Uno de los dueños de los medios que más ha trabajado últimamente en ese mismo sentido de Clarín es un hombre que ha sido brutalmente atacado por Clarín en otra época y que le tiene mucho miedo. Entonces dirige un medio televisivo desde ese pavor que le provoca Clarín. Entonces vos llegás a tu casa, te encontrás con que el puestero se defendió, te cuentan toda una novela. Este personaje incalificable que es Patricia Bullrich va al Congreso y le cuenta esta misma historia a los propios integrantes del Congreso y te la repiten por 300 canales durante varios días, que todo ocurrió hasta que el puestero lo mató a Maldonado, y vos no sabés verdaderamente qué creer. Sabiendo cómo mienten, yo creo que la gente, y esto era el papel, el rol que desempeñaba 678, se fue blindando en una confianza de que le quieren mentir, y lo peor, ya ni siquiera por ideología, que podría ser la de la nación, sino por intereses que son los de Clarín. Hay una cosa ahí para destacar, un poco tomando lo que vos decís y lo que decía Nora en relación a el asesinato por la espalda en Parque Patricios. Sí. Una persona muy joven, protagonizado esto por 7 prefectos, ¿no? Digo, si son capaces de hacer eso en Parque Patricios, plena capital federal de la República Argentina, imagínate lo que pueden hacer al lado del río Chubut o en Villa Mascardi, ¿no? Que es donde se ocurrió el asesinato de Rafael Nahuel. Digo, esas cosas no hay que perder la percepción de cómo se construye esa mentira, pero cómo contrasta esto también con la realidad efectiva. Hacen esta salvajada acá, ¿qué pueden haber hecho allá? ¿No? Esto sería el primer alerta uno a decir en relación a eso, ¿no? Yo quiero tomar el guante de 678 para decir, además de todo lo que se dijo, que no podría haber sido posible tampoco en otro lugar que no fuera un medio público. Sobre eso vamos a volver ahora. 678 también habla del rol de los medios públicos y del balance que tiene que dar el Estado en este ida y vuelta de la libertad de expresión, ¿no? Que no solo es decir lo que queremos decir, sino que el Estado garantice y se completa el combo del derecho a la información, derecho humano a la información. Pero además, 678, vos decías algo así como que la construcción de la realidad no sería la misma con 678 al aire, como no sería la misma Jujuy con Milagro Sala Libre. Porque digo, 678 fue, además de un hecho periodístico, fue un hecho político-comunicacional. Para bien y para mal, fue un hecho político-comunicacional. Y ser parte de 678, con esa incidencia, con ese anclaje en la construcción de una nueva audiencia, que a su vez se asumían sujetos políticos, o sea, fue la construcción de nuevas audiencias al amparo de la ley de servicios de comunicación audiovisual, que entendían que no solo eran sujetos comunicacionales, sino que ser sujetos comunicacionales eran ser sujetos políticos. Claro. Eso nos convirtió en parias, o sea, para propios y extraños. O sea, la comunicación en Argentina se merece un debate sobre convertir en parias a un colectivo comunicacional. Bueno, ahí hay que decir, acá hay listas negras en la Argentina, hay compañeros, colegas, no pueden trabajar en ningún lugar, han aparecido también cuestiones alternativas, plataformas novedosas, pero en el centro de la escena lo que tenemos es una persecución feroz a todo aquel periodismo que se plantea una disidencia con respecto al neoliberalismo. Digo, eso está clarísimo. Y vos hablaste de los medios públicos. Todo esto empieza, decretos de Macri, y también con la represión de las programaciones de los medios públicos, llevados hoy a un extremo donde no tienen rating, no tienen influencia, no tienen incidencia,
porque a un modelo de estas características, y me lo pregunto y te lo pregunto a vos, a un modelo de estas características, ¿le sirve tener medios públicos plurales, abiertos? ¿Le sirve a un modelo como el de Macri? No, justamente forma parte de este plan. Tienen que vaciar el sistema público de medios porque es aquel que te lleva al derecho humano a la comunicación de manera directa, a una accesibilidad plena. La verdad que es muy interesante la propuesta, Roberto, que haces de revisar incluso aquello que pensábamos de 6, 7 y 8 o de lo que se decía sobre 6, 7 y 8. Digo, revisarlo a la distancia y poder también retomar lo que decía Cintia. Sí, tomemos el guante y reflexionemos sobre 6, 7 y 8 desde múltiples aspectos. Arturo Jaureche, ¿te acordás que hablaba de las onceras argentinas? Bueno, evidentemente él nos decía, ojo, que cuando hablan de libertad de prensa están hablando de libertad de empresa en realidad. Dicen defender con una bandera la libertad de expresión, pero están defendiendo negocios, intereses ideológicos, políticos, económicos. Esos que atacaron 6, 7 y 8, en nombre de la libertad de expresión, son los que están censurando. Digo, quienes criticaron 6, 7 y 8 justamente porque era un programa de persecución, fueron quienes pusieron en práctica las peores persecuciones en la Argentina, construyeron listas negras llevándonos a estas prácticas neofascistas, están vaciando los medios públicos, son medios públicos sin público. Digo, hacen 0 punto de rating, no los mira nadie. Entonces, es un logro, ¿no? Hay que hacer 0 punto. Es bastante complejo, pero lo han logrado. Entonces, para ellos es un logro porque forma parte de lo que vienen planificando, la concentración ya no hacia sus aliados. No es que hoy tenemos que comprender los medios de comunicación como poderes fácticos. Está claro que no son nada más que esa figura de complicidad, sino que son estructurantes del poder y de la dominación que pretenden en este neoliberalismo. Entonces, 6, 7 y 8 lo que nos viene a decir un poco es, atención, hubo distintas etapas, es cierto, pero fue un espacio que generó diversidad de audiencias en uno de los programas más vistos de la televisión pública. Sin dudas causaba daño porque fue uno de los primeros que retiraron. Esta planificación del gobierno de Mauricio Macri comenzó silenciando 6, 7 y 8 entre otros programas. Y ahí el último aporte es pensar que la comunicación hegemónica, la comunicación concentrada, por un lado lo es en la cantidad de acumulación de licencias, que es lo que podemos ver rápidamente en el Grupo Clarín. Eso se llama la economía política de los medios. Bueno, ¿cuánto acumulás en cantidad de licencias? Pero luego hay otra comunicación hegemónica y concentrada, producto de las pedagogías que ponen en circulación en esa dominación. Y eso ya pasa al plano simbólico, es decir, que estas lógicas de producción de la comunicación concentrada terminan permeando el resto de los medios de comunicación. Y por eso, en muchas partes del mundo, incluso en la Argentina, lo que termina pasando es que el sistema público de medios tiene lógicas mercantilistas en aquello que produce. Durante el kirchnerismo lo que se intentó fue todo lo contrario. Pensar en un paradigma de la comunicación en la perspectiva de los derechos humanos y pensar entonces de qué manera, teniendo comunicación concentrada, buscando desmonopolizar a través de un instrumento de construcción colectiva, como fue la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, fomentabas la comunicación alternativa, comunitaria y popular, pero también creabas en el ámbito simbólico nuevas programaciones, nuevas señales como Paca Paca, nuevas miradas que nos permitieran recuperar la identidad, nuestras propias historias, nuestras propias realidades. Y también con lectura crítica, porque sí, el periodismo, los medios, no son un poder intocable. Al contrario, la información le pertenece al público, con lo cual debe ser escrita, reescrita, repensada, criticada, y eso no quiere decir que creas juicios como quisieron hacernos creer los que hoy, sí, no solo sin juicio, generan condenas, se estigmatizan, y fue el primer enemigo interno. 6, 7 y 8 fue el primer enemigo interno que crearon, lo estigmatizaron, lo persiguieron y sí, lo censuraron. ¿Quiénes? Quienes decían, venimos a restablecer la libertad de expresión. Los paladines de la libertad y la república. Yo veo una línea lógica, común, entre la desaparición de la programación de Radio Nacional, lo que fue 6, 7, 8 en la televisión pública, y los despidos, los 360 despidos en la agencia oficial Telam. Hoy la agencia oficial de los argentinos no existe, o sea, no estaba emitiendo. Existen sus trabajadores en lucha, en pelea, pero no están emitiendo. Eso no había pasado nunca antes, jamás. Y esto creo que es la misma lógica, ¿no? Silenciar lo que ocurre, silenciar lo que sucede. No sé, Norita, ¿vos qué opinás sobre esto? Sí, me parece que
es un poco lo que decía Cintia. Me parece que a lo que apunta es, digamos, a tratar de construir otro modelo de comunicación, que es de eso de lo que estamos hablando, y la dificultad que se tiene para hacer eso. Hasta ahora han sido muy efectivos en este manejo, digamos, es muy manejo prácticamente monopólico de la comunicación. Es muy difícil no serlo, ¿no? No ser efectivo cuando vos tenés esa cantidad de artillería para disparar. Y el poder económico también, ¿no? Por eso, es el poder económico que te sostiene esa artillería. Cuando vos decís, lees a Durán Barba, que Durán Barba te dice, bueno, el voto se decide básicamente por el nivel de chisme que hay en la sociedad. Y vos decís, bueno, sí, la verdad que lo que ha logrado este señor es que en los programas de Chimento se transformen en los programas de debate político en la televisión argentina. Entonces, la liviandad con la que se afirman cualquier tipo de cosas hace que la verdad y la mentira circule con el mismo peso y el ciudadano quede inerme ante eso, claro, si no se esfuerza por realmente, en esto que decía Víctor Hugo, por buscar, porque hay otros medios. En esta madeja de la comunicación, que soy no solo en la realidad de la Argentina, sino del mundo, realmente hay otros medios. La tecnología te permite esa difusión de otros medios. Ahora, tenés que encontrarlos. Claro. Porque no tenés, digamos, si hay algo que hoy se puede hacer es expresarte a través de las redes. Ahora, hay tanta oferta dispersa que vos te tenés que enterar. ¿Cómo haces para saber a dónde buscar esas otras miradas? Entonces me parece que esta trampa también está en el mismo sistema de este poder dominante. Entonces realmente es muy complejo. Hay una cuestión ahí, ¿no? Esa sensación de libertad de expresión de uno que le habla a uno o uno que le habla a 10. Claro. Pero no hay algo unificante, ¿no? Como del otro lado sí existe. No hay del otro lado, o no tenemos todavía del otro lado, una coordinación tan efectiva. Por eso baja Leuco y dicen todo lo que Leuco dice. O sea, no, ellos trabajan así. Repiten todo. Por eso la necesidad de contrarrestar justamente esa efectividad organizando lo que hay de comunicación popular. Sí, pero yo creo que la lucha, más que por lo que podamos nosotros decir en positivo, es por lo destructivo que podamos ser con la parafernalia que ellos tienen de poder y de mentira. Por ejemplo, si se compara Página 12 de hace un año con Página 12, con Clarín de hace un año, vos tenés ahí las dos caras del periodismo, las dos maneras de encararlo. Bueno, en el ámbito que corresponda, Página 12 vende mucho menos que Clarín, pero llega a gente que está muy dispuesta a pensar. Sí, no claro. Todos los lectores de Clarín lo están dispuestos. Más bien a veces para mí un lector de Clarín hoy día es un lector cómplice. Porque a esta altura no se puede sobrellevar que le hayan mentido tanto como probadamente le han mentido y que siga siendo un consumidor de esa basura periodística. Pero hay que insistir, es una lucha por la subjetividad, lo que dice Jorge Aleman. Es el gran triunfo del capitalismo en general, además. Por eso es que se puede aceptar un mundo con el 1% que es dueño de lo que tienen 3.600 millones de personas, el 1% es dueño del 82%, y en la Argentina se aceptó tranquilamente, salvo en los tiempos del peronismo y del kirchnerismo, que el reparto de la renta fuera 70% para la élite y apenas el 30% para la clase trabajadora. Pero la batalla por la subjetividad hoy día tiene un capítulo atroz en los últimos 10, 15 años en el mundo entero. Pero en Argentina y en Brasil adquiere ribetes absolutamente insoportables y creo que el que no tiene parangón en el mundo es la Argentina. No, claro que no. Perdón, sí. Una cosita con respecto a Brasil, que muestra, bueno, Brasil es el espejo de hacia dónde va la Argentina, ¿no? Hacia dónde quieren que vaya la Argentina en cuanto a proscripción política y a digamos, derrota de todo modelo de redistribución posible. Hoy sale en Clarín que en Brasil hay un 32% de desocupación. 32% de desocupación. Entonces, no hay mayor disciplinamiento social posible que dejar a la gente, a un tercio del país en la calle. Lo hacen para decirte que el mundo es así viene el mundo. Así viene. No nos quejemos tanto de lo que nos pasa, miren cómo está Brasil. Exactamente, entonces me parece que eso, y esto es una noticia chiquita en una página par, perdida. Ah, por supuesto, ¿no? Claro. Pero hay una diferencia fundamental de Brasil con Argentina, y una es la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. Es decir, Argentina tuvo unos niveles de debate y de construcción de un sistema de medios
que Brasil francamente no lo tiene. Ni lo intentó nunca. No han podido dar la batalla final, no han podido generar allí una organización en el marco de las organizaciones de la sociedad civil. Hay intentos, pero están aislados por los grandes planos de disciplinamiento, que sí, también tienen que ver con la concentración. Pero esas diferencias son las que a mí me llevan a pensar que Argentina no necesariamente va a seguir ese derrotero de Brasil, sino que hay otras posibilidades. De hecho, que estemos aquí en este espacio, sí, definitivamente es asimétrica la lucha por donde la veas, porque la televisión sigue teniendo primacía en la Argentina y en América Latina. Esto hay que reconocerlo. El 98% de las personas que viven en Argentina y en América Latina tienen acceso a la televisión. La televisión sigue estando como una de las pantallas centrales de la organización de la vida cotidiana, sobre todo para quienes menos recursos económicos tienen, porque vos pensás que hoy en la Argentina solo el 65% accede a Internet. En la Argentina de hoy, en realidad la de hace un año, que es la última encuesta que tenemos de acceso a los bienes culturales, ¿cuánto más vamos a poder seguir pagando por tener Internet? ¿Cuánto más vamos a poder seguir pagando por tener un teléfono que te permita mirar la televisión en vivo? Ayuda mucho los cambios de hábitos. La gente se ha acostumbrado de tal manera que yo creo que posterga la calidad de su alimentación en función de no perder eso. Claro, pero en un escenario de deterioro económico vas resignando, por supuesto, una serie de cosas y por supuesto que primero te tenés que alimentar antes que pagar Internet. Seguirás pagando para mirar televisión, pero distinto es el combo que te obliga para pagar Internet. ¿Sabes que se producen cambios de hábitos tan notables que el 70% de la gente ha dejado de comer carne? El 60% ha dejado de comer pescado. Veía una referencia al respecto, pero el 80% se mantiene fiel al uso de esas cosas que le resultan, porque ahí está el triunfo también de la tecnología, del capitalismo, le resultan imprescindibles para su vida, para desarrollar su vida, el teléfono, la internet y todo lo que compone ese mundo tecnológico de hoy día. No, me quedo pensando en lo que dice Víctor Hugo, esta idea de la necesidad de alguna manera, la capacidad de daño, ¿no? O sea, de dañar esa estructura de crisis de verdad, por decirlo de alguna manera. Y nosotros estamos, claramente, obvio, estamos limitados, es una obviedad decir que estamos limitados. Es cierto también que hay experiencias comunicacionales, también contamos con el lado oscuro de las redes sociales, ¿no? Esto que vos decías, las audiencias digitales son como círculos concéntricos, se reproducen dentro de ese círculo concéntrico, genera un esfuerzo mayúsculo intentar sortear esos círculos para hablarle a esas otras audiencias que están en esos formatos en los que nosotros no estamos. Es estratégico. Claro. O sea, nosotros no estamos en la televisión de aire, de cable, por una cuestión estratégica. Te lo hacen todo, es decir, las redes sociales nacieron con lo que pasó en Egipto, ¿se acuerdan? Sí. En su momento, nacieron con la sensación de que podían cambiar el mundo. Democratización de la comunicación. Están envilecidas. Justamente porque les han puesto virus los mismos que dominan la comunicación convencional y tradicional. Ellos mismos le han puesto virus con sus trolls, con la cantidad de gente que tienen dispuesta para trabajar en las redes sociales, el multiplicar su tipo de mensaje y también su carácter moral y su concepción ética, que es la no concepción ética del mundo en las redes sociales. Bueno, en el Parlamento británico se acaba de demostrar que en 2015 justamente hubo con servicios de inteligencia retirados espionaje en el marco de las redes sociales y una construcción de una campaña anti-kirchnerista. Quiero decir, ese es el otro gran tema que no sé si vamos a tener tiempo de abordar. ¿Ustedes creen cuánto tiempo creen que pasó de ese programa? ¿Ya terminó? ¿Ya terminó? No. Estamos ya en fase de conclusión. No. Volvamos otro día. Otro día lo puedo seguir. Capítulo 2 tenemos que ¿Quieren hablar cada uno 2 minutitos? 1 minuto y medio para una conclusión sobre todo lo que estuvimos charlando y que prometemos seguir ampliando otro día, ¿no? Porque esto va a ser un éxito, este programa. No estamos en la lona en materia comunicacional. Estamos tratando de subir a la lona. Pero es un esfuerzo que... ¡Qué imagen, Víctor! Gracias por este final. Gracias por la metáfora. Muchas gracias. No. Se dio la palabra antes. No, es una imagen fuerte, pero creo que tiene razón. Pero a mí me parece, para compensar, que tenemos que estar alertas, ¿no? O sea, me parece que
todos los esfuerzos que estamos haciendo no son en vano, claramente no es en vano, desear no es en vano, este programa no es en vano, y tenemos que estar alerta porque va a llegar el momento indudablemente, inexorablemente, el momento va a llegar, y nosotros como esos viejos relojeros de los cuentos, tenemos que estar alerta para poner la pinza justo en el momento exacto y cambiar este formato comunicacional y este país si es posible. Pienso exactamente lo mismo. Realmente todo nuestro movimiento, nuestra marcha constante nos lleva con convicción a buscar la defensa de un derecho humano, y realmente creo que más tarde o más temprano quienes defendemos los derechos humanos... Qué suerte que son tan jóvenes, sí. Porque mi gran esperanza es que ya estoy grande. Vos sos una parte fundamental de esta construcción. Si vos deseas todos los días. ¿Querés que te diga algo, Víctor Hugo? Justamente tu sabiduría, tu sentirte mayor, como decís, es la clave de la victoria de este espacio, porque tenemos personas que durante décadas, como vos, vienen trabajando y enseñándonos cómo se construye una comunicación democrática. Hay que dar pelea. Tenemos mujeres como Cintia, como Nora, como muchísimas que tienen una potencia extraordinaria, y las jóvenes y los jóvenes de 20 y pico que tienen clarísimo que van a defender el derecho humano a la comunicación. Entonces, como decía Paulo Freire, hay una frase que a él lo acompañó también en los tiempos aciagos, y es que las cosas no son así, las cosas están así. Sí, las cosas están de una forma que no nos gusta, que no nos cae bien. Entonces, ¿sabes qué, Víctor Hugo? Contas toda tu sabiduría, con toda tu experiencia y ese ser mayor y la potencia de estas mujeres y la de este espacio que la tiene y mucha, construyamos un mundo nuevo que nos contenga. Y sí, hay un mundo comunicacional nuevo que nos va a contener, y la derrota de quienes apoyan el neoliberalismo está escrita. Ahora, un poco de serenidad en este optimismo. Un poco de serenidad en este optimismo. Tributando a lo que decían, creo que apelando a Gramsci, tenemos que seguir con el optimismo de la voluntad por sobre el pesimismo de la razón, ¿no? En este contexto. Me parece que eso es fundamental. Pero ese optimismo de la voluntad se funda en experiencias concretas. Si uno ve hoy en día la juventud, las chicas, la movilización que existe en la Argentina por la legalización de la interrupción voluntaria del embarazo, la toma de conciencia de tantas mujeres que cada día salen a luchar por sus derechos, pero entendido esto como el deseo puesto en acto de poder decidir sobre sus propios cuerpos y decidir en función de su deseo. Me parece que esto es fundamental porque uno ve ahí realmente mucha argumentación, mucha lógica en esa pelea. Y en esa pelea que va más allá del hecho puntual de lo que implica el aborto en sí. Es una toma de conciencia en defensa de los derechos y los derechos ciudadanos. Y me parece que ahí hay muchísima juventud y eso es imparable. Eso realmente es imparable. Bueno, muchísimas gracias por su tiempo, muchísimas gracias por estar acá. Saben que cuentan con nuestra admiración. Así que, y Río Bravo es clave en esta batalla también, caballero, y todo el equipo que viene pensando una comunicación distinta y en el retroceso haciéndola, poniendo en práctica lo que creemos. Así que muchas gracias por la invitación. Gracias por sus conclusiones también. Nosotros ahora vamos a un corte y cuando volvemos, la conclusión final. ¿Qué conclusiones puedo agregar yo a la que han dicho mis colegas, ¿no? A la que han expresado Cintia García, Cintia Ottaviano, Víctor Hugo Morales, Nora Beiras? ¿Qué puedo agregar a lo que ellos ya han dicho? Quizá una sola cosa. Fue por momentos un programa conmovedor, para mí por lo menos, muy conmovedor diría, porque todos los que estaban allí son gente realmente admirable. No han variado absolutamente en nada de lo que pensaban a pesar de estos 2 años y medio de lluvia ácida. Y la verdad es que es gente que milita la comunicación democrática, es gente que sabe y que conoce que esta sociedad, para ser verdaderamente inclusiva y democrática, necesita también la democratización de los medios de comunicación. En un escenario de tanta persecución, en un escenario de tanto daño provocado a ellos, pero a lo que representan ellos también, decía, me pareció conmovedor, sobre todo al final, sus conclusiones, que se pueden resumir en una frase que dijo Cintia, ¿no? Las cosas no son así, las cosas están así y necesita de su compromiso para poder cambiar, porque es imposible pensar en una democracia con la concentración mediática, con el monopolio Clarín. Todo eso conspira contra la propia esencia de un sistema democrático. Haberlo entendido
nos acerca un poco más a la verdad. Haberlo entendido nos acerca un poco más al cambio que necesariamente tenemos que producir entre todos para que la comunicación sea de todos y de todas. Hasta el próximo programa de Río Bravo.